En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros. Nos reconocemos pecadores y pedimos perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Te rogamos, Señor Dios nuestro, que tu gracia nos ayude para que vivamos siempre de aquel mismo amor que movió a tu Hijo a entregarse a la muerte por la salvación del mundo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la profecía de Ezequiel. Esto dice el Señor Dios: Yo mismo abriré vuestros sepulcros y os sacaré de ellos, pueblo mío, y os llevaré a la tierra de Israel. Y cuando abra vuestros sepulcros y os saque de ellos, pueblo mío, comprenderéis que soy el Señor. Pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Os estableceré en vuestra tierra y comprenderéis que yo, el Señor, lo digo y lo hago. Oráculo del Señor. Palabra de Dios. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón y así infundes temor. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra. Mi alma aguarda al Señor, más que el centinela la aurora. Aguarde Israel al Señor como el centinela la aurora. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa, y Él redimirá a Israel de todos sus delitos. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Pero vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios habita en vosotros, en cambio, si alguien no posee el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo está muerto por el pecado, pero el Espíritu vive por la justicia. Y si el Espíritu del que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el que resucitó de entre los muertos a Cristo Jesús también dará vida a vuestros cuerpos mortales, por el mismo Espíritu que habita en vosotros. Palabra de Dios. Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor. El que cree en mí no morirá para siempre. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, las hermanas de Lázaro le mandaron recado a Jesús diciendo: Señor, el que tú amas está enfermo. Jesús, al oírlo, dijo: Esta enfermedad no es para la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios,
para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando se enteró de que estaba enfermo, se quedó todavía 2 días donde estaba. Solo entonces dijo a sus discípulos: volvamos otra vez a Judea. Cuando Jesús llegó, Lázaro llevaba ya 4 días enterrado. Cuando Marta se enteró de que llegaba Jesús, salió a su encuentro, mientras María se quedó en casa. Y dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano, pero aún ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta respondió: Señor, sé que resucitará en la resurrección en el último día. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá, y el que está vivo y cree en mí no morirá para siempre. ¿Crees esto? Ella le contestó: sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Jesús se conmovió en su espíritu, se estremeció y preguntó: ¿dónde lo habéis enterrado? Le contestaron: Señor, ven a verlo. Jesús se echó a llorar. Los judíos comentaban cómo lo quería, pero algunos dijeron: ¿y uno que le ha abierto los ojos a un ciego no podía haber impedido que éste muriera? Jesús, conmovido de nuevo en su interior, llegó a la tumba. Era una cavidad cubierta con una losa. Dijo Jesús: quitad la losa. Marta, la hermana del muerto, le dijo: Señor, ya huele mal, porque lleva 4 días. Jesús le replicó: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la losa. Jesús, levantando los ojos a lo alto, dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que tú me escuchas siempre, pero lo digo por la gente que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Y dicho esto, gritó con voz potente: Lázaro, sal afuera. El muerto salió, los pies y las manos con vendas y la cara envuelta en un sudario. Jesús les dijo: desatadlo y dejadlo andar. Y muchos judíos que habían venido a casa de María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Palabra del Señor. Si hubiera que resumir con una sola palabra el mensaje de las lecturas de hoy, sería la palabra resurrección. El profeta Isaías, o mejor dicho, Dios por medio del profeta Isaías, comenzaba diciendo: yo mismo abriré vuestros sepulcros. El San Pablo, en la segunda carta a los Romanos, pues también dice que no estamos en la carne sino en el Espíritu, y que el Espíritu, si el Espíritu del que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en nosotros, pues también el Señor nos resucitará. Y finalmente hemos escuchado el relato de la resurrección de Lázaro. La resurrección es una creencia propia de los cristianos, fundamentalmente. Por ejemplo, hay otras religiones, como puede ser el hinduismo, como el budismo, que creen en la reencarnación, que se vuelve a nacer. Otros, como los griegos, creen en la inmortalidad del alma y consideran al cuerpo como la cárcel del alma. Sin embargo, los cristianos creemos en la resurrección. Ahora bien, esta palabra lo único que quiere decir es que el cuerpo es importante, pero a veces ha sido mal entendida y mal explicada. Por ejemplo, la resurrección de Lázaro. Si Jesús nos resucitara como a Lázaro, eso nos serviría de muy poco. ¿Por qué? Porque Lázaro resucitó, pero volvió a morir. Más que de resurrección, habría que hablar de reanimación. Sin embargo, la verdadera resurrección es la de Jesucristo,
que ya no vuelve a morir y que además su cuerpo es un cuerpo glorioso, transfigurado. Pensad que a primera vista personas que conocían a Jesús, como María Magdalena, lo estaban viendo y no se daban cuenta que Él, incluso los apóstoles, o también que estaban encerrados y Jesús entraba estando las puertas cerradas. Era un cuerpo distinto, un cuerpo, la transformación, un cuerpo glorioso. Pero eso significa que el cuerpo es importante, que no somos solamente espíritu. Claro, la pregunta, bueno, ¿y qué es el cuerpo? Pues mira, todos nosotros tenemos ahora el mismo cuerpo que cuando nacimos. Y sin embargo, no tiene, es el mismo, exactamente el mismo, pero no tiene nada que ver. No se conserva ni una sola de las células que teníamos cuando nacimos, pues se renuevan cada X años. Es un cuerpo que en su momento pudo pesar unos gramos cuando recién concebido y hoy distinto, y va evolucionando, porque el cuerpo es mucho más que la carne y que la apariencia. Bueno, lo importante es que nosotros estamos destinados a la vida futura, a una vida en plenitud. Hemos escuchado estas lecturas en el domingo último de Cuaresma. Ya el próximo domingo ya será la Semana Santa, el Domingo de Ramos, y después el Domingo de Pascua. Ciertamente, si Jesús no hubiera resucitado, no estaríamos aquí, en primer lugar, ni lo recordaríamos para nada, ni habría cristianos, ni habría iglesia. Por eso la resurrección de Jesucristo es el acontecimiento más importante, junto con el acontecimiento que deberíamos celebrar hoy. Hoy, 25 de marzo, sabéis que es el día de la Encarnación, el día de la Anunciación, justamente 9 meses antes de la Navidad. Todo el mundo da importancia a la celebración del nacimiento de Jesús, pero para nacer primero tuvo que ser concebido. Y por eso el día que se produjo la verdadera revolución fue cuando el Hijo de Dios entró en las entrañas de la Virgen María. Y vosotros suponed que al día siguiente, o a los 3 días, o al mes, María decide interrumpir su embarazo. ¿A quién habría matado? ¿Unas células en su cuerpo? No. Digamos, al mismo Hijo de Dios hecho hombre. Por eso esta fiesta de la Encarnación, de la Anunciación, nos ayuda a comprender lo que es el don sagrado de la vida. O sea, es ridículo que haya personas que dicen defender los derechos humanos y que miden el valor de la persona por el tiempo, por los meses. Incluso que se alegren de que el Tribunal Constitucional haya aprobado la ley de plazos, es decir, que hasta determinadas semanas da igual eliminar la criatura. Pues mirad, suponed que eso se hubiera hecho con el Hijo de Dios. Bueno, pues los demás niños del mundo, en este sentido, tienen los mismos derechos que el Hijo de Dios. Pero lo triste es que hay cristianos que defienden lo contrario y que a lo mejor llaman a uno facha o fundamentalista por defender la vida. Pues no. La vida es sagrada desde el comienzo y la vida es sagrada, por supuesto, más allá de la muerte. Porque nosotros, el Señor nos creó para vivir eternamente y la vida comienza en el mismo instante de la concepción. Por eso, qué importante que ojalá se descubriera todo el significado profundo que tiene esta fiesta. Hoy, como decía, las lecturas hablan de la vida más allá de esta vida. Es verdad que Jesús, para resucitar, tuvo que pasar por la muerte y nosotros también, pero nunca perdamos de vista que lo que da sentido a la vida no es vivir más o menos años en este mundo, ser más o menos famoso, tener más o menos dinero, sino sobre todo que hemos sido creados por Dios para vivir eternamente. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible e invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, naciendo del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero,
engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo. Con el Padre y el Hijo reciben la misma adoración y gloria que habló por los profetas. Creo en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos al Señor nuestro Dios. Él es Dios de vivos y no de muertos. Por los que viven su vida disminuida en condiciones deplorables, los que carecen de lo necesario, los enfermos, los drogadictos, los presos y condenados a trabajos forzados, los que son víctimas del odio, del miedo y la represión, los que están desesperados. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los responsables de tantos crímenes, por los que llevados del odio y la venganza dan muerte en su corazón al prójimo, roguemos al Señor. Te rogamos. Por los médicos y todos los hombres de ciencia que trabajan por prolongar la vida, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los que entregan su vida por amor a los demás, roguemos al Te Señor. rogamos, Señor. Por nosotros, llamados a vivir en el Espíritu, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Señor Dios nuestro, tu Hijo Jesús entregó su vida por nosotros, para que tengamos vida, la vida en plenitud. Desde el hondo a ti gritamos, escucha nuestra voz por Jesucristo nuestro Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Escúchanos, Dios Todopoderoso, y por la acción de este sacrificio glorifica a tus siervos, a quienes has iluminado con las enseñanzas de la fe cristiana, por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, verdadero hombre, lloró a su amigo Lázaro, y Dios eterno lo hizo salir del sepulcro. Él mismo, compadecido del género humano, nos conduce a la vida nueva por medio de los santos sacramentos. Por él los coros de los ángeles adoran tu gloria eternamente, gozosos en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando con ellos tu alabanza. Santo, Santo,
Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, ya que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Jesús y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Recordamos especialmente a Angelina, a Esther Anunciación y a Anunciación. A ellos y a todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: mi paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Podéis daros fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya estará para sanar.
Oremos. Te rogamos, Señor Dios nuestro, que tu gracia nos ayude para que vivamos siempre de aquel mismo amor que movió a tu Hijo a entregarse a la muerte por la salvación del mundo, por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz.